Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados, pues con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Ya saben, clave técnica, clave fundamental, la más importante clave cuantitativa de fontanería de mercado y la clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 2 de noviembre a las 9:06 de la mañana, hora española, 5 horas menos, hora de Nueva York. Hay que recordar que durante toda la semana hemos tenido diferencia horaria entre España y otros países con Estados Unidos, porque ellos no habían cambiado la hora, pero lo van a hacer este domingo. Es decir, que a partir del lunes volveremos a la normalidad en cuanto a desfases horarios. Bueno, espero que estén todos ustedes bien. Yo, francamente, he pasado toda la semana con el corazón encogido por toda esta catástrofe terrible que ha pasado en Valencia. Más de 200 personas fallecidas ya que se sepa. Parece que puede haber bastantes más. Absolutamente trágico, horrible, horrible. Además, a mí personalmente me afecta mucho, aparte de porque conozco a muchas personas de la zona, evidentemente, porque soy de Alicante, pues porque soy de la misma tierra y sé lo que es eso de las riadas, he vivido varias en mi juventud. Alguna de ellas aún la tengo en la cabeza, por ejemplo la del año 97. Tengo por aquí en el ordenador algunas fotos que recorté del diario Información de la época, pues fíjense cómo estábamos por allí en el año 97. Todo esto lo viví yo en directo, me tuve que refugiar en el Corte Inglés. Todo el centro de Alicante era como esto, que se ve ahora, y no pude salir del Corte Inglés en varias horas. Nos tuvieron que dar un poco allí de comida y de bebida y de todo esto. Y desde la ventana de tu casa, pues veías cosas como esta. Esta es una foto del periódico también recortada, no en mi casa exactamente, pero yo veía lo mismo. O sea, los coches sumergidos y las personas pues pasando con canoas de estas. Así que pues me ha traído muy malos recuerdos y estoy muy apenado por todo lo que está pasando, por las personas, toda ayuda es poca y a mí me animó mucho por lo menos ver a todos esos miles de voluntarios que iban para allá. Hay muchas personas buenas en el mundo. También hay alguno que otro que hay que darle de comer aparte, pero hay muchas personas buenas en el mundo. En fin, toda mi solidaridad para todos los valencianos afectados, mi pésame a las familias de las víctimas y ojalá esta pesadilla termine pronto. Bueno, por lo demás, pues en la vida ya cotidiana, pues trabajando como siempre, intentando ver si terminamos ya con la dichosa reforma. Los 3 últimos días laborables, por allí por la casa no ha aparecido nadie. Otra vez discusiones con el constructor. Qué barbaridad, esto es el cuento de nunca acabar. Ya veremos si se cumple con los enésimos plazos que nos han dicho o qué. Está siendo una auténtica pesadilla. Bueno, he estado viendo ya, intentando ponerme al día un poco de series sobre todo me he centrado por la producción nacional, que tenía muchas ahí por ver. Me he visto la última temporada de Entrevías, con un José Coronado ahí, pues que hace de protagonista, lo hace muy bien. Está bien, toda la serie, todas las temporadas está bien. No es la mejor serie del mundo, pero está bastante bien. También he visto la segunda temporada de una serie con capítulos, se ve muy rápido porque los capítulos son de media hora. Pero está muy bien hecha, está muy bien hecha. Mucha crítica solapada, social y demás, sobre el mundo del arte moderno. Está muy bien, se llama Bellas Artes. La segunda temporada también está muy bien, como la primera. Y también he empezado a ver los 3 primeros capítulos de otra que se llama Querer. Es una película sobre temas de maltrato y demás. Bastante fuerte, pero bueno, está bastante bien hecha. De momento me he puesto al día con algunas de producción nacional, las extranjeras así más potentes, pues me las dejo para que cuando tengan más tranquilidad, sobre todo para cuando me terminen la reforma de la casa, que anda que menuda pesadilla. Espero que por lo menos se nos quede bien la casa, ¿no? Que después de tanta espera, en fin, un poquito de propaganda antes de empezar.
recuerdo que en Intefi Escuela de Negocios está abierta la matrícula para la siguiente edición del programa de formación sobre swing trading que da Judy Juliá. Fue todo un éxito, su primera ronda ya va por la tercera edición del corto plazo y ahora pues empieza un nuevo programa en directo, como lo hace todo ella, con los mercados corriendo y demás, sobre el swing trading, realmente bastante bueno. Igual recordarles que en Serenity Markets pues estamos varias personas ahí trabajando duramente. Entre todo el equipo, pues destacar a mis compañeros Diego Puerta, JJ Montoya y enviar un saludo a nuestro compañero que también escribe durante alguna franja horaria, José Escudero, que lo está pasando mal en esta pesadilla que está sucediendo en Valencia. Igualmente recordarles que si entran en gloversia.com pues pueden entrar a la página web de nuestra EAFI, donde pueden ver pues todas las estrategias, vehículos de inversión, etcétera, sobre los que asesoramos a diferentes instituciones, y a través de esas instituciones se pueden seguir tranquilamente esas estrategias. Destacar que estamos en periodo de lanzamiento, empezamos en septiembre, de la estrategia Gloversia Futuros, que es una estrategia que llevo yo personalmente, y que bueno, pues se ha visto este mes un poco cuál es la idea para que lo construí. Por ejemplo, pues este mes el SP500 pues ha terminado bajando, el futuro alrededor del 1 y pico por ciento, y sin embargo la estrategia pues ha terminado el mes ganando el 1,3%. ¿Por qué? Pues porque se puede poner larga y corta. Entonces es una estrategia diseñada para que las malas temporadas pues también sea rentable, y en las buenas pues también. A lo mejor en las buenas gana un poco menos, pero también gana mucho. Entonces pues este mes en pequeña escala pues se ha visto un poco las virtudes de la estrategia. Al poderse poner cortos, pues este tramo de caída le ha dado ganancia en lugar de pérdida como le ha supuesto al SP500. Aquí pueden ver un poco el track record y pues se ve un poco como los años malos 2018, 2020, 2022, pues no se queda atrás absolutamente para nada. Entonces al final es muy estable, es esta línea roja comparado con el SP500, que claro, el fallo que tiene es que a lo mejor en los años buenos gana más, pero tampoco muchísimo más, pero gana más, pero claro, en los años malos lo retrocede mucho, mientras que la estrategia pues no lo hace, está a su disposición, pueden informarse ahí en gloversia.com. También alguna de otras de las estrategias que tenemos, como por ejemplo Opciones 2, pues también ha tenido un mes en positivo, claramente en positivo, pese a que el índice pues ha terminado en negativo. En fin, estrategias para ayudar también en momentos fáciles y en momentos difíciles. Nos vamos al mercado que está cada vez más extraño. Ayer tuvimos reacciones misteriosas con subidas finales, aunque bien es cierto que subidas finales muy desbravadas, porque tras el dato de empleo se llegó a 5.803 y al final acabó en 5.758, pero reacciones muy extrañas, por ejemplo, al dato de empleo de ayer. El dato de empleo de ayer nos lo hemos tomado a broma, por lo visto. Cuando sale muy alto se acepta, y cuando sale bajo pues se acepta, no se le hace caso. El dato de empleo nos dice muchas cosas. Terminó en menos 12.000, perdón, en más 12.000, pero creo que terminó en negativo. Ya saben el truco, primero se pasa el dato al alza y luego se revisa indefectiblemente el mes siguiente y al otro. Por ejemplo, no solo se quedó en más 12.000 muy por debajo de las previsiones, sino que revisaron los de meses anteriores en menos 112.000 empleos creados. El discurso oficial fue que no había que hacerle caso porque estaba distorsionado por los huracanes y por no sé qué. Y si estaba distorsionado por los huracanes y porque no sé qué, ¿por qué Goldman decía en la mañana que si salía un dato así, el mercado caería alrededor de un 0,5, un 0,70%? ¿Y por qué sobre todo JP Morgan decía que si salía un dato así, el mercado caería hasta un menos 1,75%? ¿No?
Si daba igual, ya sabíamos que iba a estar posiblemente distorsionado por los huracanes y por las huelgas importantes que hubo ese mes. Pero eso ya lo sabía JP Morgan y Goldman cuando dio el pronóstico. ¿Por qué ahora le quitamos importancia? Algo pasa, el mercado está como un poco apamplinado con determinadas cosas, muy convencido del discurso oficial del aterrizaje suave y es casi, bueno, se considera casi una herejía simplemente dudar de ese escenario, que yo creo que de momento hay libertad de expresión, pero es que hablas de eso y casi poco más o menos que no, bueno, es un hereje. Bueno, a ver, yo creo que hay que poner el dato de empleo en contexto. Por ejemplo, esta semana también se dio el dato de empleo, de anuncios de empleo, el famoso dato de Jols. Y hombre, pues muy bien no va. Como podemos ver, las tasas de contratación están cayendo, las personas que abandonan el empleo está bajando. Esto sucede en épocas malas para el empleo. Y hay un montón de datos que nos muestran que hay problemas. Por ejemplo, ayer el ISM de manufacturas, que salió peor de lo esperado también, en la subpartida de empleo está en 44, es decir, está indicando clara contracción del empleo. Hay muchos datos que nos muestran que el empleo pues no es una tragedia, no es que se esté desplomando ni nada de eso, pero no va bien, está enfriándose clarísimamente. Por lo tanto, el dato de ayer yo creo que hay que darle más importancia de la que tiene, que no se le ha dado ninguna. Es que el mercado hasta subió después de la cifra. Nadie sabe muy bien por qué. Yo creo que este dato de empleo pues le tenemos que dar la debida importancia y tenemos que ver que sí que hay signos razonables de que el mercado laboral se está enfriando, por mucho que diga la Reserva Federal que no, o por mucho que salga ese dato de empleo a veces pues muy alto, pues sí que se está enfriando. Hay multitud de cosas que nos lo muestran. Y todo esto podría ser compatible con que a lo mejor el aterrizaje no es tan suave. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de una catástrofe apocalíptica. Ya hemos tenido bastantes catástrofes reales últimamente con todo esto que ha pasado en España. Pero no estoy hablando de una catástrofe, simplemente estoy hablando de que a lo mejor no es tan suave el aterrizaje como se está pensando. Y vuelvo a recordar el gráfico que puse la semana pasada, que es un gráfico absolutamente vital. Pues aquí vemos que no solo el empleo está con problemas, sino que el empleo de calidad está indicando que podríamos acercarnos a una recesión. No digo que vaya a suceder, pero históricamente desde los años 80 siempre ha sucedido. Pero permítame por lo menos que esto me deje abrir una posibilidad de que a lo mejor el aterrizaje no es tan suave como se está diciendo. Tal y como ya comenté la semana pasada, pues esta es la marcha de los empleos a tiempo completo para los trabajadores de más de 16 años. ¿Cómo que el empleo va bien? El empleo no va bien. El empleo va fatal. Fatal tampoco, a ver, va mal. Está aflojando. Está aflojando mucho. Lo que pasa es que estamos rellenando empleos, pues empleos basura y pluriempleos, y se cuenta 4 veces el empleo de la misma persona porque tiene que trabajar en 4 sitios diferentes con contratos basura, pues para poder pasar el mes medianamente bien. Pero esta es la realidad del empleo a tiempo completo en Estados Unidos. Como ven, cada vez que el empleo a tiempo completo se ha deteriorado tanto como se está deteriorando ahora, en su crecimiento interanual, Estados Unidos estaba entrando en una recesión que no se veía venir. Y perdonen que me repita como el ajo con este mismo dato de la semana pasada, pero es que me parece vital. Lo de la bolsa, bueno, al final subió algo, estaban influyendo otros factores, como ya comentamos ayer, como el hecho de que el día anterior muchos fondos de inversión mutuos habían cerrado libros. Esta ha sido una de las claves de la semana importantísimas. Esto hay muchas personas, muchos inversores que no lo saben, pero los grandes fondos mutuos de inversión de Estados Unidos, hay una cuarta parte que no cierra los libros en diciembre. Los cierra a finales de octubre. Entonces se registraron muchas ventas fiscales en el último día de octubre. Y ayer pues se iba un poco de rebote después de esas ventas fiscales. También había buenos resultados, como los de Amazon o los de Intel, que esto presionó
claramente al alza. También estaba el trade de Trump por ahí, que es importantísimo, que ahora hablaremos bastante sobre este asunto. Y también pues un tema de rebote técnico, porque por análisis técnico también se invitaba al rebote, y todo esto pues pudo parar a las bolsas, tampoco es tan anormal. Pero lo raro es lo de los bonos. Con un más 12.000 se reaccionó con un batacazo de los bonos, que fue exactamente la misma reacción y casi en la misma proporción que cuando el mes anterior se dio el falso dato de 250.000. Y digo el falso dato porque luego este mes se ha rebajado notablemente. ¿Pero cómo puede ser eso? Que los bonos reaccionen a la baja en la misma proporción, salga lo que salga. Algo está pasando ahí, evidentemente. Antes de hablar de los bonos, vamos a terminar de ver lo que acabo de decir del tema técnico. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, vemos como se había perdido el día anterior, ese día de tantas ventas fiscales, ese día donde además estaba perjudicando mucho el hecho de que Microsoft y Meta habían dado malos resultados, o al menos el mercado lo había entendido así. Se había perdido la media de 200 y ya saben que es dificilísimo perder un nivel técnico. Estoy hablando del gráfico de 4 horas, que es el que más se usa para, aparte del diario, para ir un poco más a corto plazo. Es muy difícil perder un nivel de soporte de estas características sin que al menos haya un pullback. Y lo que vimos ayer pues fue el pullback típico, otra vez hacia el nivel clave, otra vez hacia la media de 200 habitual. Entonces se quedó muy cerca, lo damos por válido el pullback, y ahora hay dos opciones. O sea que desde el punto de vista técnico y a corto plazo, cuidadito. Como ven, hay mucho hueco por debajo. Si perdiera los mínimos tras el pullback, se confirma la ruptura de la media de 200 en este gráfico de 4 horas. Algo que no sucedía confirmando tras el pullback, ahí no lo confirman, esa pérdida, pues no sucedía desde aquí, desde agosto del 2024. Una vez que confirmó tras el pullback, perdiendo los mínimos iniciales de la ruptura, pues cayó de 5.500 a 5.180. Un 6%. O sea que, como vemos, pues es un momento bastante técnicamente importante, y ayer tocaba el pullback. Así que por todo esto pues amortiguó un poco la bajada de las bolsas. Cuidado entonces, primera opción si se pierden los mínimos, y tranquilidad si se cumple la segunda posibilidad, que es que tras el pullback vuelva a rehacerse y se meta por encima de la media de 200. Sería una ruptura falsa mientras no pierda los mínimos, con algo de filtro, y aquí no ha pasado nada. Pero no sabemos cuál de las dos posibilidades va a suceder. Pero ayer influyó pues toda esta subida. Antes de pasar a los bonos, es que es muy importante lo de los bonos, hay que verlo con calma. Acabamos de nombrar otra de las claves de la semana. Otra de las claves de la semana pues ha sido la publicación de los resultados de 5 de los 7 magníficos. Y aquí ha habido división de opiniones, bastante división de opiniones. El primero que publicó fue Google. Inicialmente bien recibidos, pero ya ven un poco luego lo que pasó. Así que el balance final pues no parece demasiado maravilloso. El siguiente que publicó Microsoft, ya ven que le fue muy mal. Seguimos sin ser el balance demasiado positivo, miren la caída. Meta tampoco le fue bien. Apple tampoco le fue bien, ayer bajó el 1,33%. Bueno, no es una tragedia, los resultados fueron buenos, los de Apple. Simplemente lo que pasó pues fue que en algunas partidas se le exige mucho, como a todas las grandes tecnológicas. En algunas partidas quedó un poco por debajo de lo esperado, sobre todo las ventas en China, las ventas de relojes, gafas y todo ese tipo de cosas que hacen también, y en general algunas otras facetas de servicios. Y Amazon pues fue el único que quedó claramente bien.
como vemos ayer con una subida del 6,19%. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de estas publicaciones ya de los 7 magníficos? Se han publicado 6. Tesla, que va un poco aparte, que fueron buenísimos. Los resultados de Tesla, que estos fueron al principio, la semana anterior. Ya los comentamos. Ahí tienen. Luego está retrocediendo, pero en principio fueron muy bien considerados. Amazon también bien. Y el resto... Nos quedan los de Nvidia, que serán dentro de unas semanas. ¿Cuál es la conclusión a la que ha llegado el mercado? Bueno, pues la conclusión ha sido que los resultados no han aclarado las dudas o las inquietudes que tiene el mercado, sin dramatizar, pero tiene inquietudes sobre el punto al que han llegado las empresas de inteligencia artificial. Ya se hacen preguntas sobre la rentabilidad del asunto, sobre si hay demasiado gasto, sobre si hay demasiado poco, ese tipo de cosas. Lo más importante, lo que más preocupa al mercado es, ¿compensará toda la inversión que se está haciendo para conseguir una rentabilidad adecuada? Y los resultados que hemos tenido esta semana no han aclarado la duda, más bien han arrojado algunas sombras más. Insisto, sin dramatizar, solo eso. Pero no ha sido algo que pueda servir de catalizador para salir volando. Los resultados de los 7 magníficos. En absoluto. Ya veremos los de Nvidia, pero de momento ha sido así. Por cierto, que una noticia que darles bastante importante, y es que ayer por la noche, tras el cierre, se notificó que Nvidia va a sustituir a Intel en el índice Dow Jones. Esto supuso que en el fuera de horas, pues Nvidia subió un 1,9%, mientras que Intel bajaba un 1,4%. Nvidia en sustitución de Intel en el índice Dow Jones. Recuerden que en el índice Dow Jones hay una cotización un poco rara. No se cotiza por ponderación bursátil como el resto de índices, sino que se cotiza por el precio de la acción. Entonces, con el precio que tiene Nvidia, no va a ser uno de los valores clave dentro del índice. Cuanto más alto cotizas, más pesas en el índice. Es una forma de cotizar un tanto a la antigua que se usa poco. Hay muy pocos índices que hagan eso, pero el Dow Jones pues es uno de ellos. Pero bueno, no deja de ser un factor a favor para Nvidia el hecho de que se la haya admitido en el noble club, ¿no?, de los valores que cotizan en el Dow Jones. Bien, volvamos a los bonos. Vamos a volver a los bonos. El gran misterio está siendo ¿qué les pasa a los bonos? ¿Por qué no paran de caer? ¿Por qué reaccionan ante un dato de empleo que les es extremadamente favorable? Vamos a dejar quietos a los huracanes estos y su distorsión, porque todo eso ya se sabía y sin embargo no se ha hecho caso. Miren el gráfico del bono americano de 10 años, ha perdido la media de 200. Está fatal, con una rentabilidad del 4,36%. Ayer se publicaban estudios de Goldman que decían que cuando en un mes se sube la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años más de 0,60, es decir, 60 puntos básicos, la bolsa tiende a reaccionar con una bajada del 4%. Bueno, pues en este mes se ha subido la rentabilidad en 48 puntos básicos al mes de octubre y la bolsa, pues el S&P 500 ha bajado. No tanto porque no se ha llegado a esa cifra, pero ha bajado. Es decir, está claro que este es un factor que tiene en contra totalmente la bolsa. Y más una subida un tanto extraña que es difícil de entender. Les puedo asegurar que hay mucha gente que habla como si tuviera la verdad en este asunto, pero la comunidad, el conjunto de la comunidad de analistas no tienen nada claro qué es lo que está pasando y hay teorías de todos los gustos y de todos los colores. Pero este es un factor desfavorable para las bolsas. Clarísimamente, la Reserva Federal baja los tipos, pero los tipos se suben ellos a sí mismos solos. Por lo tanto, no sirve de nada eso. El efecto sobre la economía se sigue produciendo exactamente igual, por mucho que los tipos de referencia de la Reserva Federal estén más bajos. Ya que hablamos de esto, después del dato de empleo que tuvimos ayer, supongo que no habrá ninguna duda de que la Reserva Federal va a bajar 25 puntos básicos en noviembre, sí o sí. Se lee por ahí mucha gente que dice que a lo mejor no, pero eso es imposible. Técnicamente es imposible. Un banco central jamás
va a sorprender al mercado de una manera negativa sin filtrarlo antes. Si no fueran a bajar los 25 puntos básicos que tiene previsto el mercado al 99% en la reunión de la semana que viene, ya lo habrían filtrado. Que no les quepa ninguna duda, así que estén tranquilos, porque no van a saltarse esa bajada de tipos, y menos con el horroroso dato de empleo de ayer, por mucho que los mercados reaccionaran al revés. ¿Y qué está pasando aquí? Pues miren, Zero Hedge dedicó ayer un artículo solo a este tema, que está aquí en su premio, y llamaron "Detrás de la venta masiva de bonos". ¿Y cuáles son las causas que según Zero Hedge podrían estar llevando a esto? Pues bueno, en primer lugar, aquí lo ven más claro, dice: los principales bancos centrales del mundo no volverán a llevar los tipos de interés a cero en el corto plazo. Los tipos cero fueron una aberración histórica que no hace falta repetir. En este caso, ¿por qué poseer bonos de largo plazo que rinden menos que las letras a corto plazo? Es una reflexión que hay que hacerse y que se debe estar haciendo mucha gente. Renunciar a los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro de hoy por la esperanza de rendimientos más bajos de los bonos del Tesoro en el futuro tiene poco sentido. Dice: esta explicación de la venta masiva es con mucho la más probable. Pues puede ser que tenga razón. Esta puede ser una razón. En segundo lugar, está el tema de las excesivas deudas que tiene Estados Unidos, que le obligan a tener que seguir emitiendo deuda en cantidades industriales, que le hace la competencia a la deuda que ya está emitida, y como bien dice Zero Hedge, ninguno de los dos candidatos, ni Trump ni Kamala Harris, en su programa electoral tiene ninguna pinta de que vayan a afrontar este tema en serio, el problema del déficit presupuestario. Para nada. Da la sensación de que gane quien gane, van a seguir gastando exactamente igual, y vamos a seguir con un montón de deuda y con un papel que no para de salir y que agobia al papel que ya está emitido. Esto es así también. Y por último, pues habla de que puede que también el mercado esté temiendo que va a haber un repunte de la inflación, y lo desarrolla un poco aquí. Luego habla de también entorno geopolítico. Yo esto lo veo ya mucho menos probable, pero son tres explicaciones que muchos analistas y muchos bancos están dando también, que puede ser que esto sea también lo que está influyendo. Además, en el mercado que no ve nadie, están pasando cosas inquietantes. Por ejemplo, están pasando cosas como, fíjense, la fuga de depósitos bancarios que se ha registrado en los últimos días. Realmente muy importante que la tienen, como por ejemplo el vaciamiento total y absoluto ya de la cuenta de repos inversos. Esto fue una grandísima fuente de financiación para el Tesoro. El Tesoro emitía deuda sin parar y lo sacaba de aquí. Observen que esto llegó a finales del 2022 a 2,6 billones de dólares. Y ahora solo hay 155.000 millones. Y vamos camino del vaciamiento total. Claro, durante todo el año 2021, 2022 y buena parte del 2023 había una fortuna aquí que el Tesoro desviaba para satisfacer sus necesidades de financiación. Esto se ha terminado. La Reserva Federal va a tener que ayudar al Tesoro, y mucho, porque con 155.000 millones que quedan ya aquí, no hay ni para empezar, y cayendo constantemente. Podría relatarles un montón más de historias que muestran que hay unas tensiones por ahí dentro, en la fontanería de los bonos, de la deuda, de todas estas cuestiones macro fundamentales. Y voy a terminar con una que no es pequeña. Observen este gráfico sobre el CDS de la deuda de Estados Unidos. El CDS es el Credit Default Swap, es decir, son unos derivados sobre qué primas hay que pagar para asegurarte pues una cartera de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Fíjense en muy poco tiempo cómo se ha disparado el riesgo soberano de Estados Unidos. La subida es tremenda.
de 17-18 que estaba a mediados de septiembre, en este momento ha subido a 48 y ha llegado a tocar recientemente 50. A ver, esto hay que ponerlo en contexto. Que un CDS cotizando a 50 da unas posibilidades nulas de que la deuda de este país tenga peligro alguno. Eso hay que dejarlo claro. Esto no está indicando que haya peligro de que vaya a impagar la deuda de Estados Unidos. Nada más lejos de la realidad. 50 no es nada. Tendría que estar muchísimo más alto. Pero bueno, es cierto que ha subido mucho. Es cierto que ha subido mucho, que hay inestabilidad por ahí dentro, que hay problemas. Se ha más que doblado en muy poco tiempo. Más bien, se ha casi triplicado la cotización. Hay muchas tensiones por ahí detrás. Muchas. Y claro, el índice de volatilidad de los bonos pues está atacado de los nervios. Este índice que se llama MOVE, que sería el equivalente al VIX, que mide la volatilidad implícita de los bonos. Recuerden que hay dos volatilidades, la volatilidad implícita, que es la volatilidad cotizada, las expectativas que tiene el mercado, y la volatilidad realizada o histórica, que es la volatilidad que se mide con una fórmula que es estática y que esta no tiene vuelta de hoja. Bueno, pues miren cómo está la volatilidad implícita o cotizada de los bonos. El MOVE está disparada, los bonos están atacados de los nervios, justo cuando la Reserva Federal está bajando los tipos. Solo tenemos un precedente histórico, como ya vimos la semana pasada, que fue en el año 95. Bien, aquí creo que hay otro factor que también está influyendo en la caída de los bonos. Y en este caso sí que me parece que es una manía o una suposición del mercado que a lo mejor es demasiado suponer. Y es el tema de las elecciones, el famoso trade de Trump. A ver, el mercado piensa que es prácticamente seguro que gane Trump. No es eso lo que se está viendo en las encuestas. En las encuestas, pues yo qué sé, he visto encuestas de todos los gustos. En unas le da uno, el otro le da otro. Miren esta, por ejemplo, esta es de esta noche mismo. De otra más de las muchas encuestas que se está haciendo. Estaba dando ganador a Trump, pero en el último día se han vuelto a igualar los dos. Aquí hay opiniones para todos los gustos, pero el mercado lo tiene muy claro. El mercado da por ganador a Trump. Entonces, dentro de las cosas que se supone que van a pasar si gana Trump, pues se supone que van a bajar los bonos. Entonces, se está vendiendo bonos realmente por esa predicción de que va a ganar Trump y esa suposición de que van a bajar los bonos porque gane Trump por una serie de historias, que si los aranceles van a forzar a que la inflación suba, porque eso sí que parece seguro, que Trump sería muy proclive a subir más los aranceles, que eso puede subir esto, que si otras cosas que están en el programa electoral de Trump también favorecerían que suba la inflación y por lo tanto los bonos lo van a pasar mal. Entonces se está vendiendo bonos también por el trade de Trump. Pero ya son dos suposiciones. La primera es que se dé por seguro que gane. Las elecciones en Estados Unidos es siempre un proceso muy complicado. Nunca se sabe hasta que no se leen las papeletas y podemos tardar bastantes días incluso en saber el resultado. Podría ser muy ajustado como han sido los últimos. O podría darse el caso que sí, que efectivamente ganara Trump, pero no pasara lo que está diciendo el mercado. A ver, yo me voy a centrar en las dos últimas elecciones de Estados Unidos. En ambas se dijeron cosas, igual que se está diciendo ahora, de que si gana Trump los bonos bajan, si gana Harris pasa lo otro, no sé qué, no sé cuántas, que no se cumplieron ni de broma. De hecho, recuerdo perfectamente cómo cuando ganó Trump se dijo que la bolsa se iba a desplomar. Echen mano de la hemeroteca y verán. Y sin embargo la bolsa tuvo una subida bastante fuerte. Entonces, yo no me fío ni un pelo de todas estas previsiones. Y sigo pensando lo mismo, que gane quien gane, tras algunos movimientos que en el día siguiente pues podrían ser importantes, por ejemplo, como se ha descontado tan intensamente que gana Trump, si al final quien ganara fuera Harris, es evidente que todo lo que se ha movido se movería al contrario, al menos en el primer día o dos. Luego ya creo que no va a hacer caso a nadie, se va a quedar todo como estaba, pero la reacción inicial sí que podría ser clara.
pero simplemente porque se ha descontado ya un escenario. Si luego pasa al contrario, que sería una victoria de Harris, pues habría que esperar una bajada de la bolsa bastante rápida, una subida de los bonos y una bajada del dólar y una caída del Bitcoin, que son los mercados que más se han movido descontando este trade de Trump. Vuelvo a repetir, si ganara Harris, pues lo que habría que esperar en las primeras horas sería bajada de la bolsa, bajada del dólar, bajada del Bitcoin y subida de los bonos. Al contrario de todo lo que se ha movido. Luego ya habría que entrar en temas sectoriales, que hay sectores que se mueven más, sectores que se mueven menos. Pero si gana Trump, digo yo que ya está descontado. Si es que llevamos no sé cuántas semanas ya con todos estos movimientos raros, incluido posiblemente el que nos ocupa ahora en el análisis, que es esa bajada extraña de los bonos incluida. Pues si ya está descontado. Estamos dando por hecho demasiadas cosas. Yo llevo ya varios días en los vídeos de diario preocupado por algo. Y ese algo es que, según mi criterio, íbamos a tener un rally de fin de año claro, pero me preocupa muchísimo que hable con quien hable piensa lo mismo que yo. Todo el mundo está de acuerdo en que vamos a tener un rally de fin de año claro. Y un poco por aquello de que sabe más el diablo por viejo que por diablo, pues es que no hay cosa que me preocupe más que estar en una posición absolutamente mayoritaria de casi el 100%, porque luego siempre acaba pasando lo contrario. A ver si estamos todos tan convencidos de ese subidón de cara a finales de año, y precisamente porque estamos todos tan convencidos, esto ya está descontado, y no tiene por qué suceder lo contrario de tener una gran bajada de aquí a finales de año, pero nos podríamos quedar tranquilamente en lateral. Es que estamos demasiado de acuerdo. Les puede parecer una tontería, pero la ley de sentimiento contrario es muy poderosa en el mercado, y me preocupa estar en medio de esa posición tan mayoritaria. Empiezo a tener dudas, y vamos a dejarlo ahí. Empiezo a tener dudas y vamos a dejarlo ahí. A mí me gustó mucho la reflexión que hizo ayer Brian Garrett de Goldman, que ya saben que es una persona pues tremendamente fiable. Brian Garrett hacía la siguiente reflexión. No recuerdo, desde que estoy en el mundo del análisis, y lleva ya bastantes años, ver un VIX por encima de 22 con estas expectativas alcistas tan grandes. Aquí tiene la cotización del VIX. Ayer quedó más o menos por ahí, por donde dice Garrett. Bajó un 5,22% y se quedó en 21,98. Bueno, pues Garrett dice que no recuerda ver un sentimiento tan alcista con el VIX a esas alturas. Vamos a ver, si el VIX está a esas alturas es porque hay un montón de coberturas, hay un montón de precauciones, hay un montón de manos fuertes que no ven absolutamente nada claro este asunto a pesar de lo que están diciendo. A lo mejor el sentimiento de contrario no es tan fuerte porque están diciendo una cosa pero en realidad están pensando otra. Esto no tiene mucha lógica, tanta cobertura, tanta cobertura. Claro, McElligott no para de decir, hay demasiadas coberturas y al final los riesgos en los que están basados esas coberturas no se materializan, el cierre de coberturas daría la posibilidad para un rally enorme. Pero ¿y sí que se materializan esos riesgos que están temiendo y el mercado empieza a caer? No lo sé, es realmente difícil esto. Está muy raro el mercado. Pero Garrett reflexiona sobre esto, que esto es un poco raro. Entonces él dice, y él era de los que hablaban también de un rally claro de fin de año y que decía que de hecho el 6.000 le parecía poco de cara a finales de año, pues él dice que con estas circunstancias tan extrañas empieza a dudar y cree que a niveles de índices, atención, podríamos tener un movimiento relativamente plano de aquí a finales de año. Ha cambiado de opinión. Y entonces piensa que las oportunidades tras las elecciones no estarían en los índices, que a lo mejor se quedan más o menos planos, sino en las oportunidades que se darían en acciones concretas y en sectores concretos que se pueden ver claramente beneficiados o perjudicados según gane un candidato o según gane el otro. Esto es evidente que a los bancos les viene mal que gane Harris y les viene bien que gane Trump. A los valores relacionados con el Bitcoin, clarísimamente le viene bien que gane Trump, le viene mal que gane Harris. Al sector de energía renovable le viene mejor que gane Harris. Al sector petrolero le viene mejor que gane Trump. Entonces Garrett cree que habría que olvidarse de los índices
de cara a finales de año y centrarse en estrategias con acciones y sectores. Vamos, que en uno de los analistas de los que más me fío, pues están surgiendo las mismas dudas que me asaltan a mí, que no sé cómo resolverlas aún. Bueno, sí que lo sé. Siguiendo el mercado a corto plazo, que es lo que estoy haciendo últimamente. Y que hablen los gráficos, que en este tipo de situaciones complejas son los que no mienten. Otro analista de Goldman, John Flood, ya saben que hablamos mucho de él, escribe muchas veces en los papers esos que hace Goldman al cierre de los días, dice que él lo que ve es que si gana Trump está bastante descontado, por lo tanto el margen de subida se reduce porque es que ya se ha incorporado al mercado, al menos en parte, pero que cree que si gana Harris el mercado, pues en los siguientes días tendería a bajar alrededor de un 5%, porque no es lo que está descontado. Entonces no en plan tragedia, sino simplemente pues porque podría caer. Para corregir. Hay otra corriente de analistas, volviendo al tema de los bonos, que piensan que lo que están descontando los bonos, que sería la última teoría más en boga que hay, es que no solo va a ganar Trump, sino que va a ganar Trump con lo que se llama barrida. Es decir, que va a ganar Trump y que además el Partido Republicano va a controlar ambas cámaras, el Congreso y el Senado, Cámara de Representantes. Entonces, y el Senado. Entonces, si eso es así, entienden que Trump tendería, al tener las manos libres, a tomar una serie de medidas que perjudicarían a los bonos, que harían subir la inflación con mayor claridad, etc. Bueno, pues puede ser. Lo vamos a saber relativamente pronto, ¿no? Las elecciones son ya la semana que viene y vamos a ver qué sucede. Todas esas teorías hay, puede ser, pero está claro que lo de las elecciones está influyendo muchísimo. Y esto no afecta solo a Estados Unidos, fíjense en Europa lo que está afectando. La línea verde es el SP500, la línea amarilla es el Stoxx 600, el índice amplio de Europa. No está haciendo gran cosa en el año, pero bueno, está ahí más o menos plano. Pero observen la línea blanca, que ha bajado notablemente durante el año. Esa línea blanca es una cesta que calculan aquí en Bloomberg, donde se ve los valores europeos más expuestos a posibles subidas de aranceles. Ya saben que esa es una medida que podría usar Trump, que la ha comentado mucho en su programa electoral. Luego, aquí también se está descontando la victoria de Trump. Y además desde casi mediados de año, no últimamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que esto está afectando mucho más a los mercados de lo que parece. El movimiento implícito que se espera en los mercados de opciones a causa de las elecciones, pues como podemos ver, no es pequeño precisamente. En el SP500 se espera un movimiento en cualquier dirección del 2,15%, en el Nasdaq se espera un movimiento del 2,6%, en el Russell se espera un movimiento del 3,5%. Bueno, pues todo eso lo tenemos la semana que viene, va a ser un factor clave que tendremos ahí. Al final es todo un poco absurdo, ¿no? Porque observen aquí en la línea azul, pues el posicionamiento de los hedge funds en el SP500, Dow Jones y Nasdaq, es decir, pues un posicionamiento alcista muy importante, de hecho están con el posicionamiento alcista más importante quitado el 2021, casi desde el año 2009, y todo esto lo compaginan. Miren la línea negra, la línea negra se ve las posiciones netas largas de ellos mismos, de los grandes especuladores, en VIX. Bueno, pues están con el número con el posicionamiento más alcista de cara a la volatilidad desde el año 2019. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se puede estar con el posicionamiento alcista casi más importante desde el año 2008 y el posicionamiento alcista de la volatilidad más importante, o al menos no es tan corto de volatilidad como están siempre, desde el año 2019? La verdad es que
no tiene esto mucho sentido, ¿no? Están sorbiendo y soplando la sopa. Como ven, mercado realmente raro, raro. Aquí se ve este gráfico ampliado, sería la línea marrón, como ven, primer saldo neto largo de los grandes hedge funds en volatilidad, es decir, apuestan a que la volatilidad no baja al menos, o a que sube, mayor saldo neto largo desde el año 2018. Los hedge funds normalmente están siempre cortos, están vendiendo volatilidad, pero ahora no es el caso. ¿Qué están viendo que nosotros no sabemos? ¿Por qué, por ejemplo, yéndonos a otro sitio, China está comprando oro de la manera en que está comprando? Y nos enteramos esta semana, según JP Morgan, que China está acumulando petróleo a manos llenas, según, insisto, estos informes de JP Morgan, y enterrándolo bajo tierra. ¿Qué teme China, que no sabemos? ¿Qué temen estos otros que no sabemos? ¿Qué temen el resto de bancos centrales que a la chita callando están comprando los mercados OTC oro a manos llenas? Pues no lo sé, igual es una paranoia, pero no sé, da la sensación que aquí alguien sabe algo o aquí alguien se teme algo que luego no se reconoce y estamos todos tan felices. Pero empiezan a ser un poco demasiadas cosas acumuladas. Por cierto, ya que nombro al oro, muy interesante este gráfico de Ritholtz, donde se compara por décadas el rendimiento del oro, que evidentemente está en este color así naranja, un poco, bueno, podrían haberlo puesto color dorado, ¿no? Pero bueno, está con color naranja. El rendimiento anualizado del oro por décadas y en azul el rendimiento por décadas anualizado del S&P 500. Como ven, en los años 70, crisis inflacionaria y demás, el oro 31% anualizado en la década, el S&P 500 el 6%, en los años 80 el oro no dio nada, menos 2% una década perdiendo, 17% la bolsa, en los años 90 menos 3% el oro, 18% la bolsa. Recuerdo que esto es anualizado durante toda la década, ¿eh? En los años 2000, nueva crisis, el oro sube el 14%, la bolsa lo hace muy mal. En la década del 2010-2020, el oro gana un poquito, la bolsa tal, un 13%. Y ahora, en esta década, que aún no hemos terminado, evidentemente, que empezó en el 2020, pues el oro y las bolsas están a la par. Como vemos, no se trata de voy a comprar oro siempre y tal. No siempre el oro es lo que nos va a salvar. Por ejemplo, aquí se pasó 20 años el oro que no rentó nada en absoluto. Más bien perdía. Hay que entrar y salir según cómo estén las cosas. Ahora mismo están bien para el oro. Pero no siempre el oro es la solución. Tengámoslo esto en cuenta también. Miren, otra cosa extraña. Bank of America publica todas las semanas unos balances sobre lo que hacen sus clientes. Bank of America es un banco gigantesco y tiene clientes de todos los tipos. Tiene clientes particulares, tiene clientes de empresas pymes, tiene clientes de empresas gigantes, tiene clientes de grandes especuladores, de fondos mutuos, de fondos de inversión, de hedge fund, de corporaciones gigantes, tiene de todo. Bueno, pues sus clientes institucionales, no precisamente los pequeños, miren lo que hicieron la semana. Las mayores salidas de dinero de sus clientes institucionales, esto va de mediados de esta semana, mediados de la anterior más o menos, o más bien de martes a martes, una cosa así. Sobre todo es la semana pasada, no tanto esta, pero me da igual. Mayores salidas de dinero de bolsa de sus clientes institucionales desde el 2008. ¿Qué están viendo? Si todo es tan maravilloso, si todo vamos al aterrizaje suave, no sé. Estamos acumulando muchas cosas raras. ¿A santo de qué aparecen ahora con las mayores salidas de dinero desde el año 2008? En una semana. Más cosas raras, más misterios. Vamos a tener que llamar a Iker Jiménez para que haga el análisis, casi más que a un economista, ¿no?
Cuando hemos hablado hace unos minutos de por qué los bonos están cayendo y hemos explicado pues todas las teorías que hay por ahí dando vueltas, hemos hablado que muchos temen un repunte de la inflación, que muchos temen también por otro lado que una victoria de Trump pudiera hacer subir la inflación por una serie de medidas que él puede tomar en función de su programa electoral, o que incluso una barrida republicana pudiera generar una subida, un repunte fuerte de la inflación. Bueno, miren este gráfico, qué importante es y qué conclusiones más valiosas podemos sacar. Siempre estamos hablando de que lo que mueve al mercado es que la Reserva Federal baje o suba los tipos, y estamos obsesionados con eso. Que baje la Reserva Federal los tipos porque eso nos hará subir. Cuando suban los tipos tenemos que salir corriendo. Pues miren, no es eso lo que nos dice la historia. Desde 1928 hasta el año 2021, es decir, en un siglo entero prácticamente, las bolsas han tendido a subir un 9,7%, esto es el S&P500, un 9,7% anualizado cuando suben los tipos y sube un 9,6% anualizado cuando bajan los tipos. Es decir, que en el último siglo, en realidad, si nos vamos más allá del ruido del corto plazo, si intentamos que las ramas no nos impidan ver el bosque, nos tenemos que dar cuenta que a la bolsa le importa un pimiento morrón el que los tipos estén subiendo o bajando en realidad. Porque la bolsa gana lo mismo con los tipos de la Reserva Federal al alza o con los tipos de la Reserva Federal a la baja. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Quién es el enemigo real de las bolsas? ¿Cuál es el factor macro que de verdad le frena y provoca que su rentabilidad sea mucho menor? Pues lo tienen aquí, clarísimamente la inflación. En el último siglo, cuando estamos en mercados o en temporadas en las cuales la inflación está subiendo, el S&P500 tiende a subir un anualizado del 5,5%. Pero cuando estamos en temporada de inflación a la baja, como es la actual, por ejemplo, el S&P500 prácticamente triplica su rentabilidad anual hasta el 14,7%. Es la inflación la clave, no lo que haga la Reserva Federal. Esta es la clave. La inflación. Inflación al alza, vamos a sufrir. ¿Hay repunte de inflación? Vamos a sufrir. No digo que lo vaya a haber, estoy poniendo hipótesis. Inflación a la baja, la bolsa irá bien. General. Este es el verdadero enemigo de las bolsas. La inflación. No lo que haga la Reserva Federal. ¿Estarán los bonos descontando ese repunte de la inflación? Pues no lo sé. Pero aquí tienen el gráfico de la rentabilidad. Esto no hay quien lo pare. Y ya ven qué panorama. He dicho 4,36, no me he quedado corto. 4,38%. Ha llegado la rentabilidad. Como ven, una rentabilidad disparada justo cuando la Reserva Federal baja los tipos y cuando no ha pasado nada. Realmente no ha pasado nada. Podríamos decir, sí, es que algunos datos macros salieron mejores y dieron que pensar, pero también están saliendo algunos muy malos. Y ayer pasó lo que pasó y sin embargo siguieron las rentabilidades subiendo. Es decir, aquí pasa algo más. Evidentemente, aquí pasa algo más. En el capítulo de varios quería mostrarles dos curiosidades. Una es esta. Esto se ha publicado durante esta semana. Fíjense qué curioso. Es un cálculo que relaciona el índice de miseria, aquí lo que está calculado es el índice de miseria, con el resultado de las elecciones electorales. Las elecciones electorales, madre mía. Las elecciones presidenciales. Una redundancia absurda. Las elecciones presidenciales. Como ven, excepto en el año 76, que ahí hubo una excepción, se ha cumplido siempre una regla curiosísima, y es que si el índice de miseria estaba subiendo en interanual en el momento de las elecciones, como pasó en el 60, en el 68, en el 80, en el 92, en el 2000,
2008, 2016 y 2020, el partido que está en el poder pierde las elecciones. Y sin embargo, cuando el índice de miseria ha bajado en interanual cuando llegan las elecciones, como pasó en los años en los que está indicado en verde, el partido en el poder gana las elecciones. Curiosísimo esto. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En 16 elecciones, esta regla tan curiosa solo ha fallado una vez. ¿Y cómo está ahora? Pues está bajando en interanual un 5,9% el índice de miseria. Es decir, que según esta curiosidad, le tocaría revalidar el mandato al Partido Demócrata. ¿Se producirá la segunda excepción histórica? Pues no sé, esto no deja de ser una curiosidad, pero algo puede que tenga que ver también. Y otra curiosidad, que la dejo ahí, para posibles análisis sectoriales, de inversiones o desinversiones sectoriales, que podría ser importante. Fíjense cómo van evolucionando en azul los activos de fondos que invierten en energías limpias. Tenemos una caída tremenda, desde el año 2022 no han parado de caer los activos que manejan, y miren en cambio cómo están subiendo los activos que manejan en energía nuclear. En el año 2022 la distancia entre los activos que se manejaban de energías limpias, que estaba de moda, y la energía nuclear, pues la diferencia era abismal. Pues eran 22.000 millones los de energía limpia y 3 o 4.000 los de energía nuclear, pero en este momento los activos en los fondos que invierten en cuestiones relacionadas con energía nuclear están superando a los de las energías limpias. Esto nos podría dar algunas pistas sectoriales interesantes. Sigo en el apartado de varios. También ha llamado mucho la atención lo que ha pasado esta semana con Supermicro Computer. Supermicro Computer ha perdido un 45% durante la semana. Esto también nos invita a la reflexión. No todos los valores son Nvidia, ¿eh? A veces hay algunos que son supernovas. Estallan, parece que vayan a arrasar con la luz que emiten, pero como las supernovas luego se convierte en un agujero negro que se lo lleva todo por delante. Aquí tenemos otro caso de los muchos que ha habido. Supermicro Computer, el que se llegó a decir que era el segundo Nvidia, que era la repera en bote y la pera limonera. Pues toda esa subida gigantesca que tuvo a lo largo del año, un 344% de subida, se ha desvanecido y lo ha perdido todo. El último desplome pues viene porque había ya muchas sospechas y muchas dudas sobre sus cuentas, y lo que le ha hecho mucho daño y ha causado ese desplome en la semana del 45%, pues ha sido el hecho de que el auditor ha dimitido. De alguna manera, claro, si el auditor dimite, pues está haciendo pensar que todas esas dudas sobre sus cuentas, pues a lo mejor podrían ser reales. Al final está muy bien lo que podamos pensar de un valor, pero por favor miremos los gráficos. Desde marzo del 2024 no se veía momentum alcista por ningún sitio. Más bien se veía todo lo contrario. Reflexionen. No todo el monte es orégano, y cuidado con las supernovas, que al final el tiempo lo pone todo en su lugar, ¿eh? Los excesos son los excesos y puede pasar mucho tiempo hasta que los excesos se corrigen, pero al final, cuando eso sucede, mejor que nos quitemos de en medio o se nos llevará la marea por delante. Algunas notas técnicas en gráficos diarios. El SP500 claramente no tiene fuerza ya desde el 20 de septiembre, ha estado ahí en un lateral alcista, pues se le ha gastado la fuerza. Ya comentábamos en semanas anteriores que toda esta zona desde 5.960 a 6.000 era muy difícil, una zona muy difícil. Vamos a verlo en el spot. Recordarán que les comentaba que yo veía ya una zona
muy difícil entre esta banda de Mogilev superior 5.928 y 6.000, que me daba la sensación de que eso no iba a ser nada fácil de pasar. Bueno, pues al final creo que no era el único que lo pensaba, que veía poco margen de subida, y esto ha provocado que mucha gente pues haya cerrado, haya tomado beneficios. Ahora mismo el spot nos acaba de dar ya dos velas que el sistema del RSI ha dejado de dar momentum alcista. Cuidado, eso no es bueno, cuidado. La última vez que en una subida fuerte dejó de hacerlo fue aquí y la corrección fue bastante importante, aunque no siempre, aquí también dejó de hacerlo, la corrección fue más suave, pero no bueno esto que está pasando. Se está cerrando a la media de 50, que está en 5.700. Si no aguanta ahí, lo tenemos que esperar en 5.600 a la altura de la media de 100. Y perder el 5.600 le puede llevar en un batacazo ya de bastante envergadura a la media de 200. Que sería un batacazo posiblemente muy agresivo, porque como todo el mundo está esperando justo lo contrario. En cambio, por encima 5.786 volvería a la tranquilidad, pero volvería a tener el mismo problema, que entre 5.900 y 6.000 parece una zona nada fácil de pasar. El Nasdaq, como los 7 magníficos últimamente ya no van tan bien, está mucho más enmarañado. Tiene su resistencia por aquí arriba, en 21.170, pero ahora tiene que centrarse en la lucha en esta zona de soporte que le da la confluencia de la media de 50 y la media de 100, zona 19.930. Si la pierde, se puede ir otra vez a la media de 200, que está en 19.390. La media de 200 lleva ya 1, 2 y 3 oleadas de ataque conteniendo las caídas. Ni les cuento lo que sería perderla con razón o sin ella, y todo el mundo esperando el rally de fin de año. Los gráficos están ahí para mirarlos y para que nos avisen. Mientras no se pierda, pues no ha pasado nada, pero si se pierde tendremos el aviso a tiempo. Y el Eurostoxx 50, pues durante la semana ha tenido el problema de que se ha metido por debajo de la media de 200, aún no está confirmada 100% la ruptura, está intentando realizar un pullback, pues ya saben, si se vuelve a meter por encima de la media de 200, ruptura falsa, vuelve el lateral, y si pierde el mínimo, pues atención, alarma roja, porque se podría confirmar la ruptura, cosa que no hizo ni aquí ni aquí. Tras el pullback nunca se volvió a romper la zona de mínimo, sino que consiguió meterse por encima. Si en esta ocasión no fuera así, pues cuidado, porque nos podría pillar a todos a contrapié. Atención. Desde el punto de vista cuantitativo, pues si nos fijamos en este gráfico de Spot Gamma de la gamma absoluta, pues podemos ver que el SP500 Spot cerró en 5.758, es decir, más o menos por aquí. Cerró más o menos por aquí. La ha fastidiado porque ha perdido el gran nivel de 5.800. Pero como vemos, le quedan dos soportes que al final se han agrandado bastante. Tenemos soporte en 5.750 y el último soporte relevante en 5.700. Cuantitativamente hablando, y recuerden que antes cuando hemos visto los niveles técnicos más o menos tenían los mismos niveles, por debajo del 5.700 el mercado se queda sin aire, los soportes son muy pequeños, como vemos, quedan 5.600, 5.500, pero son muy pequeños, de momento hasta 5.600 que no tiene nada, y este puede no ser suficiente para sujetarle. Todo volvería a la tranquilidad si vuelve a situarse por encima del 5.800. Y también desde el punto de vista cuantitativo, pues todo el mundo está pensando, jolín, qué barbaridad, ¿eh? Cómo se nota que está buscando estanterías para la reforma de la casa en Suiza. Me salen como 7 millones de anuncios de estanterías, ¿eh? Fíjense, todo lo que sale son cosas de reforma de la casa. Qué indiscreto que es esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace el VIX, los futuros del VIX en backwardation? Pero no estamos todos tan alcistas y todos tan felices, pues ya ven que están en backwardation, que es muy raro. Backwardation significa que cuanto más te alejas está más bajo, cuando lo normal es que sea al revés, que formen una escalera hacia arriba, y cuanto más te alejes, los precios son más altos. Bueno, pues como vemos,
A los dos primeros vencimientos estamos en backwardation del 5,09% y eso pues muy normal no es. Esto además distorsiona mucho los spread cuando se hacen estrategias con opciones. Este es un factor que distorsiona una barbaridad. Ya ven, un mercado raro, confuso, obtuso, difuso, mucho más de lo que parece. No está tan claro toda esa predicción de que todo está bien, de que todo está normal. Bien, vamos a destinar, como siempre, los últimos minutos para analizar lo que piensa Hartnett, analista estrella y siempre una persona muy sensata. Acertará o se equivocará, como hacemos todos, pero siempre intenta ver las cosas desde un punto de vista de la sensatez. Hartnett, de Bank of America, Michael Hartnett. Bueno, pues empieza recordando cuáles son los ganadores y los perdedores del mes de octubre. Dice que lo que más ha subido es el MOVE, que es la volatilidad de los bonos, 38%. También el Bitcoin lo ha hecho muy bien, posiblemente por ese trade de Trump, más 14%. Los bancos posiblemente también por ese trade de Trump, además dieron buenos resultados en esta campaña de publicación de resultados, más 8%. Oro más 6%. Los perdedores, pues los bonos americanos a 30 años, que se han caído el 6%, y no perdamos de vista a las bolsas europeas, que han bajado un 5%. Aquí en azul les subrayo tres frasecitas con mucha miga que da, que las vamos a traducir con el ChatGPT. Dice que nadie que esté apostando por las elecciones está largo en bonos del Tesoro y corto en oro y en Nvidia. Hartnett es muy de soltar chinitas. Lo que está diciendo es que a ver si lo que va a pasar es que van a subir los bonos del Tesoro a 30 años después de las elecciones y va a bajar el oro y Nvidia. Ahí lo deja. Luego hace una reflexión sobre un tema del que ya hemos hablado, que es el tema de supermicrocomputer. Y claro, lo que dice tiene toda la razón. Dice que lo que ha pasado con Supermicrocomputer, vuelvo a recordar, una caída del 45% en la semana, lo que está diciendo a la gente es que realmente necesitas conocer lo que posee esa inteligencia artificial. Lo que está reflexionando Hartnett es que no todo vale, porque esté relacionado con la inteligencia artificial que vaya a ir bien, como le ha pasado a Supermicrocomputer, sino que hay que seleccionar bien. Luego también reflexiona en que es más fácil ignorar el déficit presupuestario cuando el PER está en 18 veces, pero es que ahora no lo está. Está en 23 veces. Aquí habla también de esas probabilidades que está manejando el mercado basándose en una serie de publicaciones y evidentemente pues el mercado, como hemos dicho, está descontando barridas de Trump o ganancias simples de Trump, pero ganancias, y Harris tiene unas posibilidades muchísimo menores. Por lo tanto, todo lo que sea favorable a una victoria de Harris, pues sería lo que podría darse la vuelta, ¿no? Lo que podría dar la sorpresa real. Aquí habla Hartnett de otro tema que ha sido muy importante durante la semana y que a mí francamente se me ha olvidado anotármelo, pero que tiene toda la razón, y es que ha habido muchísimo movimiento con los presupuestos de Reino Unido. Los presupuestos de Reino Unido no han gustado al mercado y ha sido otro de los factores, y perdón por haberlo olvidado, menos mal que Hartnett sí que lo tenía anotado, ha sido uno de los factores que ha hecho daño a los bonos también. No han gustado los presupuestos de Estados Unidos, de Reino Unido, y hay que recordar que Reino Unido ya causó una crisis en los bonos hace no mucho tiempo por también planes presupuestarios que no gustaron al mercado. El mercado apretó a los bonos y causó problemas. A lo mejor es que va de ahí todo el tema que le pasa a los bonos, que están muy disconformes con todos los déficits presupuestarios también de Estados Unidos y en general de todos los sitios. Pues podría ser. Él dice que el movimiento más contrario al consenso que se puede tener sería comprar bonos. Porque dice que la próxima administración a lo mejor podría actuar para reducir el déficit presupuestario de Estados Unidos en 2025 ante un electorado descontento con el costo de la vida, y que esto puede ser la razón de la baja aprobación de Biden. A lo mejor gane quien gane, pues sí que le da por tomarse este tema en serio, dice él. Bueno, que este sería el resultado más alcista a medio plazo para las acciones. Esta perspectiva sugiere, dice el ChatGPT, que si la próxima administración, esto ya del ChatGPT, no es traducción,
que si la próxima administración tomara medidas para reducir el déficit, podría generar un impacto positivo en el mercado de valores a medio plazo. Y aquí pone un gráfico donde se ve el daño que le ha hecho a Biden todo el tema de la inflación. Esto igual se lo tiene que tomar en serio, gane quien gane. ¿Por qué no? Se lo puede tomar en serio, es que no sabemos. El indicador Bull and Bear de Hartnett está dando 6,2, cayendo desde 6,4, por lo tanto se aleja de la zona de peligro y aquí no ha pasado nada. Flujos durante la semana. 18.000 millones de dólares de entrada en bonos, mucho dinero, 9.600 millones en cash, 3.000 millones de dólares que han entrado en criptodivisas. Para el tamaño de este mercado es muchísimo dinero. De hecho, si se fijan, lo pone aquí, es la mayor entrada de dinero en los mercados de criptodivisas desde marzo del 2024. También entran en el oro bastante, 700 millones de dólares. Y ojo, de las bolsas salen 1.400 millones de dólares. En bolsa es la primera salida en 7 semanas y la mayor salida desde abril del 2024. En cambio está entrando dinero en Japón, que tiene la mayor entrada de dinero desde agosto del 2024. Aquí da algunas cifras sobre diversos productos. Vamos a destacar lo que dice del SP500. Dice que el SP500 sube un 22% interanual, pero que el SP499, es decir, quitándole a Nvidia, sube un 16%. Vamos, que solo Nvidia es el causante de un 6% de la subida anual del SP500. Esto es una barbaridad, esto es muy poco frecuente. Y si tomamos el SP493, es decir, quitándole a los 7 magníficos, en lugar de un 22%, estaría subiendo un 11%, justo la mitad. Y para terminar, hace una serie de pronósticos bastante curiosos sobre lo que podría pasar en las elecciones. Entonces lo divide en dos partes. CW significaría un poco el pensamiento convencional, y UCW, un pensamiento no convencional sobre lo que podría pasar en las elecciones. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a traducirlo con el ChatGPT. En primer lugar, lo que se piensa es, si gana Harris, habría aumentos de impuestos y más regulación. Entonces, esto es malo para las acciones. En cambio, si gana Trump, habría recortes de impuestos, más desregulación. Esto sería bueno para las acciones. Y luego habría otras cosas que serían más dudosas, como aranceles, control de la inmigración. Pero el balance de Trump sería apetito por el riesgo, subida en acciones. Esto sería lo que se piensa normalmente. Entonces, Hartnett hace una especie de pensamiento alternativo. Supongamos un barrido rojo de Trump. Saben que el color rojo es el color del Partido Republicano, el azul el del Partido Demócrata. Un barrido rojo de Trump, es decir, que gana todas las cámaras. A lo mejor lo que habría que hacer, según Hartnett, es lo contrario de lo que se piensa, que es vender en la subida, ya que la perspectiva inflacionaria de los recortes de impuestos, aranceles y control de la inmigración incitaría a un aplanamiento bajista de la curva de rendimiento, con el mercado eliminando todas las reducciones de tasas de la Fed, o sea, compensando. Aversión al riesgo en acciones. Saldría mejor apostando por las pequeñas capitalizaciones. La alternativa es Harris con comprar en la caída, es decir, al revés de lo que se piensa. En fin, son pensamientos de Hartnett. Luego sigue hablando, aranceles de Trump. Esto podría suponer un auge inflacionista, esto es lo que piensa la gente, un auge inflacionista en Estados Unidos y una recesión deflacionaria global. Largo en el dólar estadounidense. Esto es lo que llega a la gente a la conclusión. Los aranceles de Trump que tomaría si gana, podrían llevar a estar largos en el dólar estadounidense. La visión alternativa que él da, anticipándose a los aranceles que puede adoptar Trump, los bancos centrales de Asia y de Europa reducen agresivamente las tasas de interés. Monedas más baratas, menor precio del petróleo con una geopolítica más pacífica, permite que las condiciones financieras en Asia y en Europa se suavicen, mientras que las condiciones en Estados Unidos permanecen ajustadas. El resto del mundo supera a Estados Unidos y pasa entonces lo contrario de lo que se espera el mercado. Como ven, es muy interesante este ejercicio de posibilidades alternativas. Lo que pensamos todos,
en tercer lugar, en que ninguno de los dos candidatos se van a tomar en serio el déficit presupuestario. Por lo tanto, hay que evitar los bonos. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Y él ahora propone otro escenario alternativo, y es que gana Harris o gana Trump, da igual, pero cualquiera de los dos al ganar reconoce que la inflación es políticamente impopular y que un mayor gasto gubernamental no garantiza el éxito electoral. Miren cómo está Harris ahora. Han tenido un gasto gubernamental tremendo, pero como la inflación les ha jugado en contra, ese gasto gubernamental no les está garantizando el éxito. Entonces, esto causa que en esta hipótesis alternativa, que el candidato pues se enfoque en la reducción del déficit y se sorprende positivamente a los mercados en el 2025. Y esto motivaría pues una fuerte subida de los bonos y sería negativo para el oro. Muy interesante este ejercicio de Hartnett, que nos hace ver una cosa: no den nada por supuesto sobre lo que pueda pasar después de las elecciones. Lo he comentado en el vídeo. En las dos elecciones anteriores se dieron por hechas una serie de cosas que se suponía que iban a pasar y luego no pasó. Pasó justo todo lo contrario. A ver si Hartnett va a tener razón. Creo que este ejercicio alternativo es extremadamente valioso y aporta mucho. Se lo dejo ahí para que se puedan tomar nota y darle un repaso tranquilamente si creen que, como yo, que merece la pena. Pues nada más, perdonen que me he pasado 5 minutos del máximo que tengo autoimpuesto, pero es que tenía mucha amiga Hartnett hoy y quería explicarlo despacio. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí, les deseo que pasen un muy buen fin de semana, les recuerdo que mañana domingo volvemos con el vídeo de reflexión de los domingos. Si les ha gustado este vídeo, nos viene muy bien cuando nos dan un like o se suscriben al canal, sobre todo los likes nos ayudan una barbaridad. Recuerden que todo lo que he dicho es mi opinión, que yo me equivoco mucho y que deben hacerme el caso justo, lo único que importa es su propio análisis. Pues lo dicho, buen fin de semana, que vaya todo bien y nos vemos mañana en el vídeo de reflexión del domingo. Hasta pronto.